Hubo un tiempo en que su voz podía detenerlo todo. Clara, melódica, inolvidable. No era simplemente el sonido de una estrella del pop, era la voz de un cambio cultural. Ana Torroja no fue solamente la cantante principal de Mecano. Para muchos, ella era Mecano. Y más tarde, en solitario, demostró que era mucho más que la voz de una banda. Era un símbolo, una presencia, una fuerza. Pero detrás de los reflectores, detrás de las notas perfectas y las giras agotadas, algo más se estaba gestando. Una historia más callada. Una que pocos se atrevieron a contar. Ahora con casi 70 años, la vida de Ana es muy distinta a la que muchos imaginaron. Se escuchan susurros, sobre aislamiento, sobre heridas que no cerraron, sobre decisiones que lo cambiaron todo. Porque la fama, al final, no siempre viene acompañada de paz. Hoy vamos a correr el velo. No solo sobre su ascenso, sino sobre lo que vino después. La belleza, la soledad, el silencio que hoy rodea a una de las figuras más icónicas de la música española. Quédate con nosotros. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que la recuerdas. Si estás listo para adentrarte en toda la historia, dale like a este video y suscríbete. Aquí hay más que nostalgia. Hay verdad. Ana Torroja Fungairiño nació el 28 de diciembre de 1959. Una bebé de invierno. Y, para su mala suerte, una bebé de fiestas también, lo cual llegó a detestar. Tal vez por las bromas constantes sobre su cumpleaños, o tal vez por cómo sus 6 hermanos menores escondían sus regalos solo para hacerla enojar. Ese tipo de burlas fue construyendo una armadura emocional a su alrededor, una que la ha marcado desde entonces. Hasta el día de hoy, Ana carga con un sentido de privacidad casi patológico. Y es irónico, ¿no? Que alguien tan ligado al pulso emocional de toda una generación resguarde sus propios sentimientos con tanta fiereza. Esa es parte de la contradicción que la hace tan fascinante. Aunque se convirtió en la voz de un grupo que ayudó a redefinir el pop español, pocos conocen realmente a la mujer detrás de la música. Hoy empezamos a descubrirla. Sus raíces no son solo musicales, también son nobiliarias, literalmente. Ana es hija de José Antonio Torroja Cabanillas, segundo marqués de Torroja, y de María del Carmen Fungairiño Bringas, una enfermera. Esa línea aristocrática le dio acceso a los mejores colegios de Madrid, a una vida rodeada de libros, buenos modales y expectativas. Pero la chispa que encendió su futuro vino de un lugar mucho más modesto, el piano de su padre. Él no era músico de profesión, pero al llegar a casa, se quitaba el saco y la corbata, se sentaba al piano y dejaba que el estrés del día se diluyera en la música. No era una gran presentación, era algo íntimo, casi tímido. Pero ese momento quedó grabado en la memoria de Ana. Sin embargo, no se lanzó de inmediato a la música. Al principio, siguió un camino más tradicional. Se matriculó en economía en la universidad, luego abandonó, estudió diseño de interiores, trabajó como niñera e incluso dio clases de inglés a niños suecos en guarderías. Todo eso, aunque cueste creerlo, solo para forjar su independencia. Incluso fue socia en la apertura de una pequeña tienda de tortillas llamada Don Huevón. Sí, en serio, así es Ana, impredecible, independiente, discretamente desafiante. En 1976, con apenas 16 años, Ana comenzó a asomarse a la movida nocturna madrileña, colándose en discotecas con sus amigas, como cualquier adolescente curiosa. No tenía idea de que una de esas noches lo cambiaría todo. Fue entonces cuando conoció a José María Cano. Surgió un romance adolescente, simple, afectuoso y basado en la amistad. Duró 3 años. Aún se murmura si fue amor verdadero o solo un encaprichamiento juvenil. Pero Ana siempre ha admitido, sí, hubo algo ahí, algo dulce y fugaz. Por ese entonces, en 1979,
José María, cansado de su carrera de arquitectura y con hambre de algo más, empezó a tomarse la música en serio. Junto a su hermano Nacho y con Ana en los coros, formaron una banda y se inscribieron en un concurso de talentos jóvenes en la televisión española. Ni siquiera tenían un nombre definido todavía, pero se atrevieron a interpretar una canción propia, además de una versión de Al Alba de Luis Eduardo Aute. Esa osadía no les hizo ganar el concurso, pero sí llamó la atención correcta. Años después, esa persistencia dio frutos. Captaron la atención de Miguel Ángel Arenas, mejor conocido como Capi, una de las figuras más influyentes de la música española. Escuchó, señaló a Ana, que aún llevaba el cabello largo y de niña buena, y dijo en esencia: «Eres tú, pero tenemos que cambiar tu look». Adiós a la inocencia. Hola al ícono. CBS, la discográfica, se subió al barco y les ofreció un contrato para grabar un solo sencillo. Así fue como, el 22 de junio de 1981, nació Hoy no me puedo levantar, una canción que se convertiría en himno generacional, y que casi no sucede. Al principio, el sencillo no despegaba. Así que el padre de los hermanos Cano compró cientos de copias y las envió él mismo a las emisoras de radio. Una jugada arriesgada, pero funcionó. La canción prendió fuego. Vendieron 40,000 copias, impulsados también por Quiero vivir en la ciudad, un homenaje a Madrid y la única canción hasta entonces firmada por ambos hermanos. ¿Y el nombre, Mecano? Surgió de una mezcla de ideas. Un guiño a la banda inglesa The Human League, un juego con el apellido Cano, y un tributo al abuelo de Ana, ingeniero mecánico. Al principio coquetearon con llamarse Mecano Humano, pero al final lo simplificaron. Solo Mecano, un nombre limpio, potente, para un grupo que estaba a punto de redefinir lo que el pop español podía ser. En 1982, a pesar del éxito inicial, la discográfica seguía negándose a invertir en un álbum completo. Así que Mecano redobló su apuesta con más sencillos. Lanzaron Perdido en mi habitación con Viaje espacial en el lado B, canciones que conectaron de inmediato. Ese mismo año, su primer disco, Mecano, finalmente vio la luz. Nos regaló éxitos como Me colé en una fiesta y Maquillaje, canciones que no solo eran pegajosas, eran declaraciones. Mecano era, oficialmente, imparable, y el éxito no se detuvo allí. Barco a Venus, Hawái Bombay, Japón, Aire, no eran solo canciones, eran parte de un tapiz más amplio, un viaje sonoro que jugaba con el pop, el rock, el flamenco, incluso el soul. Su música desafiaba los géneros, y funcionaba. El fenómeno de la mecanomanía se extendió por continentes. Vendieron más de 25 millones de discos en todo el mundo, una hazaña asombrosa para un grupo de habla hispana en esa época. Su música sonaba en palacios reales. Las infantas Elena y Cristina de España eran conocidas admiradoras, y hasta asistían a sus conciertos. Grabaron álbumes en vivo, versiones en italiano y francés, y lanzaron la asombrosa cifra de 17 discos recopilatorios. Mecano no era solo una banda, era una fuerza cultural. Tanto así que Renault llegó a nombrar un modelo Clio en su honor. Para 1986, Mecano había evolucionado. Su sonido inicial, basado en el tecnopop cargado de sintetizadores, dio paso a arreglos más profundos y maduros. Esto marcó el inicio de lo que muchos llaman su segunda etapa artística, que duraría hasta 1992. Su música se volvió más ambiciosa, tanto en lo temático como en lo sonoro. La voz de Ana, siempre el hilo que lo mantenía todo unido, se convirtió en el elemento cohesivo dentro de una mezcla de ideas cada vez más compleja. Ese año llegó el álbum Entre el cielo y el suelo, con temas monumentales como Hijo de la luna, Me cuesta tanto olvidarte y Cruz de navajas.
todas escritas por José María Cano. No eran solo éxitos, eran narrativas. Cada una revelaba algo sobre la condición humana, sobre el amor, el dolor, y sobre esas cosas que tantas veces se quedan sin decir. Pero con la grandeza vino la controversia. Gran parte de la fuerza de Mecano residía en la ambigüedad de sus letras. Las canciones eran escritas por dos hombres, pero cantadas por una mujer. Esto desdibujaba los límites, especialmente cuando Ana cantaba en masculino, lo que llevó a muchos a cuestionar su sexualidad. Los susurros se hicieron más fuertes, su aspecto andrógino, cabello corto, físico tonificado, moda desafiante, alimentaba la especulación. Algunos la etiquetaron como lesbiana. Ella nunca hizo un espectáculo de negarlo o confirmarlo, y, honestamente, no lo necesitaba. Entonces llegó 1988. El álbum Descanso Dominical rompió récords, vendiendo 1.3 millones de copias solo en España. El disco más vendido por un grupo en la historia del país en ese momento. ¿Su tema más icónico? Mujer contra Mujer, una canción sobre el amor entre mujeres, lanzada en una época en la que tales temas aún eran tabú. La canción fue vetada en muchas emisoras de radio y censurada en televisión. Pero ocurrió algo increíble. La comunidad LGBT la abrazó como un himno. Nació una revolución silenciosa. En una entrevista, Ana confesó que esta canción iba a ser parte del álbum Entre el cielo y el suelo. Estaba lista, terminada, pero nunca se incluyó. ¿Por qué? Porque los ejecutivos de la disquera tenían demasiado miedo de respaldarla. Nadie se atrevía a correr el riesgo. Esa canción fue escrita para Entre el cielo y el suelo, dijo Ana, pero nadie tuvo el valor de llevarla al sello. Tal vez fue el temor a la controversia, o simplemente la parálisis de una industria ante algo demasiado audaz. Con el tiempo, alguien se atrevió y la canción finalmente se lanzó, y por supuesto, se convirtió en un éxito rotundo. ¿No es siempre así? Aquello que más tememos mostrar al mundo es, muchas veces, lo que más llega al alma. Pero no hay que pasar por alto otra obra importante de esta etapa, La fuerza del destino. Esta pertenece a Nacho Cano, y él siempre ha sido claro al respecto. Cada línea de esa canción es autobiográfica. Sus letras nacieron de recuerdos reales, emociones reales. Junto con 7 de septiembre, ambas canciones, incluidas en su álbum de 1991, Aidalay, pintan un retrato íntimo de su relación con la escritora y guionista Coloma Fernández Armero. Nos ofrece pequeños detalles de su historia de amor, incluso el lugar donde se conocieron, el Bar de Oro, más conocido como la mítica discoteca Golden Village de Madrid. En cuanto a 7 de septiembre, esa fecha no fue elegida al azar, marca el inicio de su relación. Durante un tiempo hubo cierta confusión. Algunos fans pensaban que la canción era sobre Penélope Cruz, porque para entonces ya había entrado en la vida de Nacho. Pero eso vino después. Tras el fin de su historia con Coloma, Nacho conoció a Penélope en 1989 durante la grabación del video de La fuerza del destino. Ella aún no era famosa, solo una modelo y joven actriz dando sus primeros pasos en la escena. Pero ese momento encendió algo entre ellos que duraría años. La vida, como la música, suele anticipar lo que viene después. Y lo que vino después fue Aidalay, el sexto y último álbum de estudio de Mecano. Lanzado en 1991, tenía el sabor agridulce de una despedida, aunque nadie lo dijera en voz alta. Canciones como El 1, El 2, El 3 dejaban entrever el fin de una era. En la superficie, el grupo seguía brillando, liderando las listas. Pero bajo ese barniz pop, todo comenzaba a desmoronarse. La prensa se divertía con la vida amorosa de los hermanos Cano, pero Ana
Ana desaparecía discretamente de los titulares, regresando a casa mientras ellos se consumían entre noches de trabajo, conciertos y drama mediático. El verdadero problema, sin embargo, no venía de afuera, era interno y era serio. La tensión entre José María y Nacho Cano se había vuelto insoportable, y allí, atrapada justo en medio, estaba Ana Torroja, tratando de mantener la paz, de ser ese terreno neutral donde dos volcanes creativos pudieran coexistir sin estallar. Pero no era fácil. Con el tiempo, los egos chocaban con más fuerza. Cada hermano quería escribir la canción que definiera el álbum. Curiosamente, la colaboración nunca fue parte de su proceso. No componían juntos como la mayoría de los dúos exitosos. Desde sus primeros éxitos, escribían por separado. Siempre. Eventualmente, la disquera tuvo que intervenir para imponer equilibrio. Presupuestos iguales, número equitativo de canciones, oportunidades justas para ambos. Pero ni eso solucionó las grietas. Después de 14 sencillos consecutivos escritos por Nacho, José María no aguantó más. Ya me habían convencido de que era un compositor mediocre, confesó. Esa amargura dejó una cicatriz. Hoy en día, Nacho y José María no tienen relación, ni personal ni profesional. Para 1992, Ana enfrentaba sus propios retos. Una grave laringitis la dejó sin voz, literal y metafóricamente. Y mientras la fricción entre los hermanos Cano se intensificaba, los tres acordaron en silencio que era hora de hacer una pausa. Una de verdad. Ana lo vio como una oportunidad. Una chance de hacer, por fin, algo suyo. Sin mediaciones, sin rivalidades fraternas. Solo su voz, su visión. Así nació Puntos Cardinales. Fue su primer álbum en solitario y traía un sonido distinto. Canciones como A Contratiempo y Como Sueñan las Sirenas le permitieron explorar nuevos territorios, lejos del pop pulido de Mecano. El disco vendió alrededor de 600,000 copias entre España y América Latina, un éxito notable para una artista debutante en solitario. Pero pudo haber sido aún mayor, de no ser por lo que ocurrió después. Justo cuando su carrera solista comenzaba a despegar, el peso de Mecano la arrastró de nuevo. El 23 de marzo de 1998, Ana, José y Nacho se reunieron para lanzar un doble álbum recopilatorio. Incluía 7 canciones inéditas, entre ellas El Club de los Humildes, Stereosexual y Otro Muerto. El álbum fue un éxito comercial rotundo, reavivando las esperanzas de los fans de que Mecano estuviera de vuelta para siempre. Pero fue un sueño fugaz. Ese mismo año, durante los Premios Amigo, José María dio un golpe inesperado. Mientras aceptaba un premio a su trayectoria, anunció, sin previo aviso, que dejaba Mecano para siempre. Simplemente lo dijo, sobre el escenario, frente a toda la industria. Ahora que me voy, puedo decir que Mecano es el grupo más grande de todos los tiempos. Gracias. Y adiós para Ana. Esas palabras se sintieron como una traición. El grupo había estado técnicamente en pausa durante 5 años, sí. Pero nada se había hecho oficial, y mucho menos así. Solo recuerdo que lloré, confesó después. El anuncio sorpresa de José María dolió más de lo que los fans sabían. No fue solo el fin de una banda, fue el fin de la confianza. Para Ana, también significó la interrupción abrupta del impulso de su carrera en solitario. Había dejado en pausa su música por Mecano, y esto fue lo que recibió a cambio. Una despedida que nunca pidió. Así que tomó una decisión. No esperaría más. No más llamadas, no más compromisos. Era hora de empezar de nuevo, verdaderamente sola esta vez. En 1999, lanzó Pasajes de un Sueño. Este álbum marcó una nueva etapa para Ana, un capítulo profundamente personal y exploratorio. Infundió su sonido con elementos latinos y cosmopolitas, experimentando con cumbia, merengue y ritmos globales. Para ella, fue un acto de descubrimiento,
una forma de poner a prueba su instinto artístico fuera de la sombra de Mecano. Y quizás lo más importante, le ayudó a darse cuenta de algo tan difícil como necesario, que el lugar al que una vez perteneció ya no existía. En el año 2000, Ana Torroja volvió al escenario, donde verdaderamente pertenece. Tras el lanzamiento y la cálida acogida de Pasajes de un sueño, no se conformó con ese éxito, lo convirtió en algo más grande. Como un regalo para sus fans y una declaración de independencia artística, emprendió una gira por España, Estados Unidos y varios países de América Latina. Pero no lo hizo sola. Compartía el escenario con nada menos que Miguel Bosé, otro titán del pop en español. Su gira conjunta no fue solo una celebración de dos voces icónicas, fue la fusión de dos mundos, dos legados. Los conciertos incluyeron canciones emblemáticas de ambos artistas y una pieza especial que destacaba sobre todas: Corazones, el único dueto que compusieron e interpretaron juntos. Cada noche cuando sonaba esa canción, ocurría algo. El público no solo escuchaba, se derretía. Era romántico, eléctrico y profundamente emotivo. Apenas un año después, en 2001, Ana prestó su voz a algo aún más poderoso, algo que iba mucho más allá de la música. Se unió a un grupo de artistas femeninas de habla hispana en un álbum recopilatorio titulado Mujer, un proyecto diseñado para crear conciencia sobre una de las enfermedades más letales que afectan a las mujeres: el cáncer de mama. La canción que Ana interpretó en ese álbum, Clara, fue un tributo sentido, crudo y honesto, y formaba parte de un movimiento destinado a salvar vidas. Todos los ingresos del álbum se destinaron a la prevención, la educación y el tratamiento, y no fue un gesto aislado. Ana siempre ha comprendido el peso de su plataforma. A lo largo de los años, ha contribuido a otros discos con causas sociales como Se olvidó vivir, Voces para el Fin y Juntos por Mali, cada uno reafirmando que para ella la música nunca ha sido solo melodía, ha sido significado. Entonces llegó 2005 y Ana volvió al centro de atención, no solo por su voz, sino por la evolución de todo su sonido. Ese año, lanzó 2 álbumes en solitario que marcaron un punto de inflexión en su carrera. Era un trabajo maduro, seguro, rebosante de claridad. No seguía tendencias, afinaba su voz, su visión. Canciones como No me canso y 20 mariposas destacaban no solo por su producción, sino por la inteligencia emocional que las sustentaba. El mundo lo notó. Llegaron los reconocimientos, nominaciones, premios y aplausos de la industria. Desde el Latin Grammy hasta el Shanghai Award en España, pasando por los premios Hoy en México, Ana no solo seguía vigente en la música, estaba en su mejor momento. Pero nada de eso se comparaba con lo que ocurrió fuera del escenario ese mismo año. A los 45 años, Ana se convirtió en madre. Ella y el ingeniero de sonido Rafael Duque dieron la bienvenida al mundo a su hija Jara. Para Ana, fue una transformación silenciosa pero profunda. En entrevistas hablaba abiertamente, sin miedo ni disculpas. La naturaleza está por encima de la edad, dijo. Hoy en día, puedes ser madre mucho más tarde. Y durante al menos 2 años después del nacimiento de Jara, Ana se alejó del foco mediático. Se dedicó por completo a ser madre. La fama podía esperar. Los premios podían esperar. Pero su hija, eso era sagrado. Por supuesto, Ana nunca dejó de ser artista. Simplemente aportó una nueva profundidad a su trabajo. Con el paso del tiempo, colaboró con algunos de los nombres más destacados de la música latina. Uno de sus dúos más queridos sigue siendo Duele el amor, grabado junto a Alex Sintek, una canción que, hasta hoy, sigue siendo uno de sus mayores éxitos comerciales. Pero no eran solo los rankings lo que importaba.
eran las conexiones. Se encontró trabajando con Los Ángeles Azules, el icónico grupo mexicano, en varias canciones que mostraban su versatilidad y su corazón. Y tenía todo el sentido. Ana llevaba años viviendo en México para entonces. Se había convertido en algo más que un segundo hogar. Era un lugar que la abrazó por completo, como artista y como mujer. En 2015, tras una pausa notable en la publicación de nuevo material, Ana hizo un regreso triunfal. Su álbum Conexión marcó el fin de 7 años de silencio en el estudio. No era simplemente otro disco, era una declaración. El álbum alcanzó el número 1 en iTunes en España y ocupó el segundo lugar en varias nominaciones a premios. Uno de los temas más destacados fue Tengo un corazón, una pieza hermosamente melancólica que recordó a los fans cuánto la habían extrañado. La edición digital incluía esta joya inédita y traía consigo el peso emocional de alguien que había vivido, perdido y amado en silencio, pero que ahora estaba lista para volver a cantar. Ese mismo año, decidió rendir homenaje a cada etapa de su viaje: Mecano, su carrera en solitario, sus múltiples colaboraciones. Organizó un concierto íntimo en los emblemáticos estudios Churubusco de Ciudad de México frente a 900 afortunados invitados. No fue un espectáculo ostentoso, fue honesto, crudo y lleno de alma. Uno de los momentos más poderosos de la noche fue su interpretación de Mujer contra Mujer, que cantó junto a Patti Cantú. Una canción que alguna vez fue censurada en los medios, ahora se había convertido en un himno de amor y aceptación, cantado por 2 generaciones de mujeres, una al lado de la otra. En 2016, Ana conquistó a un público completamente nuevo, uno que no la conocía por Mecano ni por sus baladas pop. Entró en el mundo de Disney, reinterpretando el clásico Colores en el viento de Pocahontas. Y no se limitó a cantarlo de nuevo, lo reinventó. Su versión capturó la magia del original, pero le añadió su propia textura emocional. Fue tierna, conmovedora y completamente suya. Luego llegó el 2020. Para Ana, quedarse quieta nunca ha sido una opción. Incluso después de décadas en la industria, siguió evolucionando. En los últimos años, lanzó varios sencillos que muestran la increíble fuerza y sutileza de su voz. Temas como Llama, Ya fue y Cuando tú me bailas no solo demostraron que aún lo tiene, demostraron que en realidad nunca lo perdió. Su música siguió reflejando a una mujer que ha vivido una vida plena, una que ya no necesita demostrarle nada a nadie, pero que todavía tiene todo por dar. Y antes de terminar, hay algo más que quizá no sabía sobre Ana Torroja. Posee algo raro, algo que incluso los músicos legendarios solo sueñan con tener: oído absoluto. También conocido como perfect pitch, es la capacidad de identificar y reproducir cualquier nota musical en cualquier instrumento, solo con escucharla una vez. Sin referencia, sin partitura, solo instinto. Mozart lo tenía. Freddie Mercury también. Y sí, Ana lo tiene. Es un don que la ha ayudado a crear algunas de las melodías más inolvidables en la historia de la música en español. Pero más allá de eso, le ha ayudado a escuchar, y tal vez ese sea el secreto de toda su carrera. Ana no es solo una gran cantante, es una oyente, una traductora de sentimientos que no sabíamos cómo nombrar. Y después de todos estos años, Ana Torroja sigue mostrándonos el corazón detrás de la canción. Y esa es la historia, no solo de una voz, sino de una mujer que se atrevió a evolucionar, a liberarse, a regresar más fuerte cada vez que la vida intentó escribir su capítulo final. Ana Torroja no es solo parte de la historia de la música. Ella es historia de la música, y de alguna manera aún la sigue escribiendo. Si este recorrido te emocionó, te sorprendió, o te recordó por qué su voz aún te pone la piel de gallina, no olvides darle like a este video
Y si quieres más viajes profundos por las vidas y legados de los artistas que moldearon nuestro mundo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Gracias por vernos.